Ucrania no es el único país que se enfrenta a Rusia. Moldavia también está dando un paso al frente. Ansioso por recuperar su plena soberanía e independencia, su gobierno está tomando medidas importantes para recuperar la región de Transnistria, que durante mucho tiempo ha sido vista como un estado títere del régimen de Putin, sacándola de las manos del Kremlin y devolviéndola al control moldavo. Para entender lo que está sucediendo y cómo podría evolucionar la situación a partir de aquí, es importante primero dar un paso atrás y ver el panorama general, explorando cómo y por qué Transnistria se separó del resto de Moldavia en primer lugar. Transnistria, también conocida como la República Moldava de Pridnestrovia, PMR, es una franja estrecha de tierra que se encuentra entre el río Dniester y la frontera entre Moldavia y Ucrania. Cubre 1.600 millas cuadradas o 4.163 kilómetros cuadrados de tierra y es hogar de alrededor de 367.000 personas. Y la mayoría del mundo lo considera parte de Moldavia. Pero eso no cuenta toda la historia, porque Transnistria no funciona en absoluto como una región normal de Moldavia. Tiene su propia moneda, capital e incluso su propio himno nacional. También tiene su propio gobierno, parlamento, fuerza policial, sistema postal y ejército. Todo esto comenzó hace décadas, cuando la Unión Soviética empezó a colapsar a finales de los años 80 y principios de los 90. En ese momento, Moldavia, que era una república soviética, estaba experimentando un auge del nacionalismo político, lo que llevó a un fuerte movimiento enfocado en promover el idioma rumano y fortalecer los lazos con la vecina Rumania. Sin embargo, muchos de los moldavos de habla rusa y ucraniana que vivían al este del río Dniester temían que esto pudiera ir demasiado lejos. Esto podría llevar a una unificación entre Rumania y Moldavia, lo que haría que esas personas se sintieran marginadas y aisladas en su propia tierra. Las tensiones comenzaron a aumentar y los funcionarios alineados con la Unión Soviética intervinieron para anunciar la formación de la PMR en 1990, justo antes de que Moldavia abandonara formalmente la URSS. Poco después estalló una breve guerra, la Guerra de Transnistria, que enfrentó a fuerzas pro-PMR como la Guardia de la República de Transnistria, la milicia y unidades de neocosacos contra fuerzas pro-moldavas, incluyendo al ejército y la policía de Moldavia. Rusia intervino, apoyando a los separatistas y desplegando su 14º ejército para reforzar sus filas. Su intervención impidió efectivamente que las fuerzas de Moldavia recuperaran el control de la región. Y Rusia también desempeñó un papel fundamental en la negociación de un alto al fuego en 1992. Ese alto al fuego se ha mantenido, pero el estatus de Transnistria ha permanecido incierto desde entonces. En los años transcurridos, ha operado fuera de la autoridad de Moldavia, funcionando como un pequeño estado independiente, a pesar de depender en gran medida de Rusia y de no estar formalmente reconocido por la comunidad internacional. Desde la perspectiva del Kremlin, Transnistria es un activo valioso y uno que Rusia está ansiosa por mantener. Moscú mantiene una fuerza considerable de hasta 1.500 soldados de mantenimiento de la paz en Transnistria en todo momento, además de contar con su propia base militar en la región, así como un extenso depósito de municiones. Moldavia, por su parte, ha pedido repetidamente la retirada de los soldados rusos del territorio, pero numerosas rondas de largas negociaciones no han logrado ningún resultado tangible. Y no es solo una cuestión de tropas. Rusia también brinda apoyo político y financiero a este territorio separatista, que además utiliza como una especie de base estratégica para ejercer presión política, militar y económica sobre la propia Moldavia, impidiendo que el país se integre a alianzas importantes como la OTAN y la Unión Europea. En otras palabras, Moscú aprovecha su presencia en Transnistria como una forma de controlar indirectamente el destino de Moldavia. Durante años, también ha existido un temor generalizado en Moldavia, y más allá de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pudiera intentar orquestar una invasión como la de Ucrania en el país, utilizando Transnistria como plataforma para dicho ataque. Putin podría incluso intentar repetir la misma estrategia que utilizó en Ucrania. Allí, en los primeros días de la invasión, afirmó que una operación militar especial era necesaria para desnazificar la nación y salvar a los rusos étnicos en las regiones orientales de Ucrania, como Donetsk y Lugansk, de la persecución e incluso de un posible genocidio. Podría inventar una historia similar respecto a Moldavia, afirmando que el gobierno pro-europeo del país representa algún tipo de amenaza existencial para la gente de la PMR, argumentando que solo queda enviar tropas rusas y crear una zona de seguridad en la frontera de Transnistria. De hecho, los funcionarios moldavos han estado alertando sobre ese escenario desde hace ya bastante tiempo.
En abril de 2025, por ejemplo, el ex jefe de inteligencia moldavo, Yuri Brichak, calificó la presencia militar rusa en la región como una amenaza muy real, tanto para la seguridad de Moldavia como para la estabilidad europea, agregando que la maquinaria de guerra del Kremlin podría perfectamente abrirse paso por territorio ucraniano y marchar hacia la capital moldava. Sí, Dios no lo quiera, los rusos logran abrirse paso y rodear Odessa. Podrían entrar a Transnistria, y desde ahí podrían llegar a Chisinau en cuestión de días. Esta es solo una de las muchas razones por las que los funcionarios moldavos quieren expulsar a Rusia de la región. Puede que finalmente haya llegado su momento. Aquí está la razón. Antes de que comenzara la guerra con Ucrania, había poca esperanza de algún tipo de reunificación entre Moldavia y Transnistria. La región contaba con un fuerte apoyo de Rusia, recibiendo gas natural gratis durante más de 30 años. Ese gas abastecía negocios transnistrios, calentaba hogares y sostenía la economía local. También abastecía gran parte del resto de Moldavia, ya que la central eléctrica más grande del país, la central de Kurchurgan, se encuentra dentro de las fronteras de la PMR. Sin embargo, a principios de 2025 todo cambió. Un acuerdo de 5 años entre Gazprom de Rusia y Naftogaz de Ucrania expiró, sumiendo a la PMR en una crisis energética sin precedentes. De pronto, la población quedó sin calefacción ni agua caliente. Las tarifas de energía se dispararon y varios asentamientos y pueblos pequeños se quedaron sin la energía esencial para sobrevivir. Toda Moldavia se vio afectada por esto. Pero fueron las personas de Transnistria quienes sintieron el mayor impacto, luchando con apagones rotativos y hogares helados de manera regular. Moscú buscó una solución, mientras el Parlamento Europeo intervino con un paquete de apoyo de 1.9 mil millones de dólares para ayudar a Moldavia a manejar la crisis. Sin embargo, Transnistria ha seguido sufriendo. Durante todo 2025 su economía se contrajo en un impresionante 18%. La producción industrial cayó un 30%, mientras que la inflación subió a un asombroso 15%. El PIB per cápita de la región para ese año se situó en apenas 4.150 euros, muy por debajo del promedio de 7.250 euros del resto de Moldavia. Como resultado de que Ucrania bloqueó el flujo constante de gas y otros suministros de Rusia a través de su territorio hacia Transnistria, la PMR se ha visto obligada a mirar hacia el oeste, recurriendo a la Unión Europea en busca de apoyo y estabilidad durante su actual estado de emergencia económica. Y su crisis energética empeoró aún más a principios de 2026, cuando estalló la guerra en Irán, lo que obligó a las autoridades de Tiraspol a tomar medidas drásticas. A inicios de marzo, el gobierno de Transnistria desconectó a todas las empresas que usaban gas, dejando calefacción y agua caliente solo para los hogares locales. Y la planta termoeléctrica de Kurchurgan se ha visto obligada a funcionar únicamente con carbón, ya que ya no recibe el gas que necesita para operar a los niveles previos a 2025. En resumen, se podría decir que toda la región está en la posición más débil en la que ha estado, y con Rusia teniendo que lidiar con sus propias crisis, como el hecho de que ahora ha sufrido más de 1.25 millones de bajas y su propia economía está al borde del colapso total. La PMR no puede confiar en que Moscú venga mágicamente a salvarla en el corto plazo. Los funcionarios moldavos evidentemente entienden todo esto. De hecho, como lo dice el viceprimer ministro del país, Valeriu Kievar, esta es una situación completamente diferente a la que teníamos al inicio de la guerra a gran escala en Ucrania en 2022 y aún más diferente a la de años anteriores. La evolución de la situación en la región de Transnistria, desde un punto de vista económico y social, hoy depende completamente de Chisinau, incluyendo que la región de Transnistria prácticamente se volvió una isla entre Ucrania y Moldavia. Ahora, al percibir una oportunidad potencialmente sin precedentes e invaluable que no quieren dejar pasar, el gobierno moldavo ha comenzado a estrechar el cerco sobre la región e incluso organizaron una reunión histórica y potencialmente decisiva con representantes de Transnistria, la cual tuvo lugar el 26 de febrero. Antes de analizar cómo fue esa reunión y su impacto en el futuro de Moldavia, hacemos el show militar para explicar cómo funciona el poder realmente. Si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. La reunión de febrero, que fue la primera entre representantes de ambos lados en casi un año, tuvo lugar en la capital de Transnistria, Tiraspol, y el viceprimer ministro no perdió tiempo en dejar clara su postura, abriendo la reunión con un comentario sencillo, pero significativo para recordar a la PMR y al mundo a quien pertenece legítimamente la ciudad. Hola a todos, nos alegra estar en Tiraspol, República de Moldavia.
Periodistas moldavos asistieron al evento, aunque usualmente no se les permite entrar a la región. Durante la reunión, Kiev pidió respeto a los derechos humanos en la región, libre acceso para los periodistas y un cambio hacia la enseñanza en idioma rumano en lugar de ruso en las escuelas locales. Al anunciar los objetivos a largo plazo de su gobierno, Kiev declaró: "Nuestro objetivo claro es la reintegración de la región de la margen izquierda del Dniester en el espacio legal, económico, financiero, social y alimentario de Moldavia". Continuó señalando que miles de personas en la zona ya cruzan el río Dniester para trabajar en otras regiones de Moldavia y que muchos también viajan por todo el país para recibir educación y atención médica. En esencia, estaba diciendo que el proceso de reintegración ya está en marcha y que no necesariamente haría falta mucho para que la PMR regrese completamente al seno de Moldavia. Su homólogo transnistrio, Vitaly Ignatiev, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la PMR, quien además es buscado en Ucrania debido a sus vínculos con Moscú, consideró que las conversaciones entre ambas partes eran una buena señal de lo que está por venir. Pidió mantener el enfoque en las necesidades de la gente y evitar la politización. Con los líderes separatistas de la PMR siendo efectivamente acorralados y quedándose rápidamente sin opciones, analistas como Andrei Kuroraru consideran que ahora es el momento para que Moldavia tome medidas y reintegre la región separatista. Estas demandas no se cumplirán pronto, pero Chisinau ya toma la iniciativa. Chisinau ha respondido principalmente mientras Tiraspol fijaba la agenda, enfocándose las conversaciones en temas técnicos y económicos, no políticos. Actualmente, los líderes de Chisinau tienen claro lo que desean para Transnistria. Otro analista, John Tabata, está de acuerdo, señalando que Moldavia por fin tiene la ventaja en las negociaciones con la región. Transnistria depende totalmente de Chisinau, y las autoridades deben aprovechar todas sus ventajas. El objetivo de Chisinau es prevenir una crisis humanitaria, evitar empeorar la situación y mantener la reintegración de forma pacífica. Por ahora, todas las señales sugieren que Moldavia está ansiosa por aprovechar esta oportunidad única de reintegración y hacer todo lo que esté en su poder para lograrlo. De hecho, pocos días antes de que Kiev visitara Tiraspol, la presidenta moldava, Maya Sandu, firmó un decreto para retirar la ciudadanía a 9 miembros de la administración separatista. Es la señal más clara de que Chisinau está listo para actuar contra el régimen separatista. La presidencia explicó que 2 de los afectados lucharon con los separatistas en la guerra del Dniester de 1992 y que los 9 participaron en actos graves contra los intereses de Moldavia. Stanislav Sekerioru, un asesor de seguridad nacional moldavo, arrojó más luz sobre la situación, explicando: "Estos actos se cometieron en interés de un Estado extranjero que viola la neutralidad de nuestro país y está librando una guerra de agresión contra el Estado vecino de Ucrania. La retirada de la ciudadanía es una medida prevista por la ley, aplicada en casos donde se ven afectados los intereses fundamentales de Moldavia. La PMR no ha reaccionado nada bien, e Ignatiev calificó la anulación de la ciudadanía como un acto destructivo. Observamos presión sobre los transnistrios, personas específicas y toda Transnistria. Creemos que estas acciones son destructivas, pero los funcionarios moldavos ya no están dispuestos a doblegarse y seguir la agenda de la PMR. Están listos para recuperar lo que les pertenece, expulsar a los rusos y reunificar su tierra al fin. Es un objetivo noble, pero no necesariamente será tan fácil de lograr. Incluso con Rusia y Transnistria en un momento relativamente débil, todavía hay varios desafíos que Chisinau debe superar. El primero está relacionado con el costo. Moldavia es uno de los estados más pobres de toda Europa. Si quiere reintegrar Transnistria, de alguna manera tendrá que cubrir el costo del proceso. Por ejemplo, dado que Transnistria alberga a alrededor de 367,000 personas, la mayoría de esos individuos tendrán que ser añadidos al sistema de pensiones de Moldavia. El régimen cuenta con su propia fuerza de seguridad, formada por unas 15,000 personas. Ellos también tendrán que ser reentrenados e integrados en las propias instituciones de defensa y seguridad de Moldavia. Un proceso que no solo es costoso, sino también riesgoso. En general, los expertos estiman que la reintegración total podría costar entre 500 millones de euros y hasta 1.000 millones de euros por año durante los primeros 3 años. Afortunadamente, ya existen planes para recaudar los fondos necesarios. El viceprimer ministro anunció la creación de un fondo de convergencia para cubrir los costos de la reunificación con Transnistria. El gobierno utilizará impuestos y exenciones aduaneras para aumentar este fondo con el tiempo. Un grupo de diputados del gobernante Partido Acción y Solidaridad de Moldavia también presentó un proyecto de ley para garantizar que todas las empresas del país sean tratadas de manera igualitaria
y justa durante todo el proceso de reintegración. Además de esto, las autoridades moldavas también han buscado mejorar el nivel de vida del otro lado del río Dniester, frente a Transnistria, mostrando esencialmente a la gente de la PMR lo mucho mejor que podrían ser sus vidas si se reintegraran. A medida que la región se empobrece y cae cada vez más en su crisis energética, su gente empieza a darse cuenta de que, después de todo, quizá la vida del otro lado sí sea mejor. Decenas de miles de ellos ya cruzan el río cada día para trabajar en empresas moldavas, y ese número ha aumentado en tiempos recientes, como confirma Cururaru. Ha aumentado el número de personas de Transnistria que trabajan en Chisinau. Además, salarios y precios en Transnistria han cambiado, reduciendo la calidad de vida. Y la disparidad en el nivel de vida entre Transnistria y el resto de Moldavia solo va a aumentar en el futuro si la región se niega a la reintegración. Moldavia ha anunciado planes para duplicar su salario mínimo para el año 2030, por ejemplo. Este beneficio solo aplicará a Transnistria si acepta convertirse en parte de Moldavia. Pero con Moldavia encaminándose a ser más fuerte y próspera en los próximos años, especialmente a medida que se aleja de Rusia y fortalece sus conexiones con Europa y el resto del mundo occidental, la decisión parece cada vez más obvia y fácil de tomar para la gente de la República Moldava Pridnestroviana. Solo queda un último obstáculo en el camino hacia un proceso de reintegración pacífica: Rusia. Aunque la gente de Transnistria y sus líderes separatistas podrían aceptar reintegrarse a Moldavia, es poco probable que el Kremlin lo haga tan fácilmente. Es evidente que Moscú quiere mantener su influencia y control sobre la región, como lo demuestra la constante presencia de tropas rusas en Transnistria desde la guerra separatista de 1992, Svantosbus. Rusia también posee un enorme depósito de municiones cerca de la aldea de Kolbasna, en Transnistria. Es uno de los mayores arsenales de municiones de toda Europa del Este, y está situado a apenas una milla de la frontera con Ucrania. Las estimaciones de los expertos indican que hay alrededor de 20.000 toneladas de suministros soviéticos antiguos en su interior, y muy probablemente también algunas piezas más grandes de equipo militar. Aunque muchas de las municiones en el interior tienen décadas de antigüedad, e incluso algunas datan de la Segunda Guerra Mundial, Rusia aún no querría simplemente renunciar a esos suministros. Numerosos analistas están de acuerdo, y Tabata afirma que es muy poco probable que Rusia retire voluntariamente a sus tropas. El problema, sin embargo, es que aunque solo hay una cantidad relativamente pequeña de tropas rusas en la región, entre 1.500 y 3.000 según varias fuentes, Moldavia no querría expulsarlas por la fuerza. No tiene un gran ejército, con solo 5.000 efectivos en servicio activo y 58.000 más en la reserva. Tampoco Moldavia tiene tanques ni otros recursos operativos de importancia. Simplemente no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse cara a cara, incluso con una pequeña fuerza rusa, de la misma manera que lo ha hecho Ucrania. Además, Chisinau no quiere darle a Putin pretextos para enviar más fuerzas armadas a Moldavia. Tendrá que recurrir a la diplomacia y al apoyo de aliados europeos como Rumania, para ejercer presión gradual pero segura sobre el Kremlin. Si logra seguir generando apoyo entre la gente de Transnistria para una reintegración total, ya estará un paso más cerca de obtener una verdadera independencia y liberarse del control del Kremlin de una vez por todas. En los últimos años ha quedado claro que Rusia ha estado planeando algo grande, algo más allá de su lucha con Ucrania. Está poniendo la mira en el resto de Europa. Se rumora que Rusia pasó la mayor parte de 2023 y 2024 reactivando una base militar de la era soviética a solo 100 millas de la frontera con Finlandia. Es un solo distrito de guarnición en Petrozavodsk, en Karelia. Ahí, Rusia está reuniendo lo que llama el 44º Cuerpo de Ejército. Esta es una formación que, en teoría, podría eventualmente albergar hasta 15.000 soldados en comparación con los aproximadamente 3.000 que actualmente hay en la región. La emisora finlandesa Yle, utilizando imágenes satelitales y análisis militar finlandés, ha confirmado que un área de entrenamiento rusa que estaba inactiva desde principios de los 2000 ha pasado de ser un bosque cubierto de maleza a un sitio de construcción activo. Se construyen nuevas instalaciones, los vehículos se estacionan al aire libre y la infraestructura de un centro de concentración a largo plazo empieza a tomar forma. Sin embargo, al analizar imágenes satelitales, revisar el orden de batalla y rastrear el despliegue real de estas unidades, el resurgimiento muestra otra historia. En realidad, Rusia está tratando de crear otra demostración de fuerza para usarla como táctica de intimidación dirigida a la OTAN. Algunas fuentes sugieren que una guerra entre ambas fuerzas podría ser inevitable,
pero también creen que es una jugada que ya les salió mal, creando otra humillación más para el presidente ruso Vladimir Putin. Así que es momento de profundizar más. La acción alrededor de Petrovsk es solo una parte del despliegue militar. En realidad, la magnitud total de la reconstrucción abarca otros 3 sitios: Kamenka en el istmo de Karelia, Severomorsk II y Olinia. Kamenka es el mayor problema para las relaciones internacionales, pues está a solo 40 millas de la frontera con Finlandia. Imágenes satelitales muestran 130 tiendas de campaña que podrían alojar hasta 2.000 soldados si estuvieran llenas. Algunos informes también sugieren que Rusia está ampliando una brigada de fusileros motorizados en la base de Kamenka, donde está estacionada la 138ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia. El medio independiente Medusa también ha informado que otra unidad en la región, la 25ª Brigada de Fusileros Motorizados cerca de Luga, podría ampliarse a casi 10.000 soldados, lo que potencialmente aumentaría la preparación militar general de la zona. Severomorsk II es un aeródromo anteriormente inactivo que ha sido reactivado con helicópteros rusos, ya sea de la serie Mi-8 o Mi-17, y la base de Olinia alberga bombarderos estratégicos. Si esa última base les suena familiar, es porque Ucrania ya la había atacado anteriormente en julio de 2025 durante la famosa Operación Telaraña. Tras el ataque de drones a una docena de bombarderos Tupolev en la base, Rusia intensificó sus esfuerzos usando ubicaciones más al norte para almacenar aeronaves. Trasladó más bombarderos a la base y trató de reforzarla ante futuros ataques con drones. Todo esto es, presumiblemente, parte del esfuerzo más amplio, que se hizo público a principios de 2025 para modernizar la infraestructura militar de Rusia en la región. El gobernador regional de Murmansk, Andrei Chivis, anunció a principios de 2024 que toda la modernización militar le costará a Rusia alrededor de 42.000 millones de rublos, aproximadamente 460 millones de dólares en ese momento. Esto es una tarea enorme y un enorme gasto presupuestal para un país que ya está en una guerra activa y que de alguna manera está planeando otra más. Así que la pregunta no es si Rusia está construyendo, claramente lo está haciendo. La pregunta es, ¿qué significa realmente ese despliegue y qué va a hacer Finlandia al respecto? Pero ¿por qué este pedazo de territorio en particular es tan importante para ambos países? Petrovsk es la capital de la República de Karelia, en la orilla occidental del lago Anirga. A 100 millas de la frontera más cercana, su proximidad a Finlandia le da importancia estratégica. Sin embargo, al mismo tiempo, está lo bastante lejos de Ucrania para que Moscú finja que se prepara para el futuro en lugar de reforzar la situación actual. La relevancia de Karelia en la geopolítica entre Rusia y Finlandia hace esto aún más sospechoso. La región es la única ruta terrestre confiable entre ambos países. Fue el lugar de la larga guerra ruso-finlandesa en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, alegando preocupaciones por la seguridad de San Petersburgo. Pero incluso más allá de esto, la propia región rusa es una vía estratégica vital, figurativamente, entre los arsenales de armas nucleares ubicados en la península de Kola más al norte. Esencialmente, si Rusia quiere seguir usando el Círculo Polar Ártico como un elemento disuasorio natural para proteger sus armas nucleares, mientras las mantiene cerca de las fronteras europeas, Karelia es la única línea de defensa en una hipotética invasión terrestre. Según algunos análisis, los planes para crear y estacionar el 44º Cuerpo de Ejército en Karelia comenzaron a circular a finales de 2022. Los planes se establecieron formalmente en 2024 bajo el Distrito Militar de Leningrado y se vincularon administrativamente a la República de Karelia. Su orden de batalla incluye una 72ª División de Fusileros Motorizados, con varios regimientos de fusileros motorizados y una brigada independiente de fusileros motorizados. El Instituto de Inteligencia y Seguridad de Bloomsbury, o BC, un grupo de expertos del Reino Unido, estimó que hasta 80.000 soldados podrían eventualmente estar estacionados cerca de la frontera con Finlandia. Sin embargo, esa cifra casi con certeza no sería alcanzable hasta después de que termine la guerra en Ucrania, cuando Rusia finalice sus supuestas reformas militares. Pero la base real de una presencia militar está ahí de todos modos. Imágenes satelitales han confirmado presencia aérea significativa más allá de las bases aéreas previas. ULA ha identificado aproximadamente 80 Su-35 y Su-27 pertenecientes al 159, Regimiento de Aviación de Caza en la base aérea de Petrovsk-Bezovets, una unidad que ha estado estacionada ahí de manera permanente durante décadas
pero que recientemente ha llamado la atención nuevamente debido al aumento de la actividad militar en la región. Las imágenes también han mostrado varios helicópteros de ataque Mi-24 Hind en el aeródromo, una plataforma de la era soviética más antigua en lugar de un sistema nuevo. ULE señala que hay unas 10 estaciones de radar en la guarnición, siguiendo el patrón ruso de aumentar la vigilancia aérea en la nueva frontera oriental y norte de la OTAN. Esto también forma parte del contexto más amplio mencionado anteriormente, de que Karelia es un puesto vital para evitar que Europa acceda a la península de Kola. Ahora, un segundo proyecto está en marcha en la región de Murmansk, donde Rusia instaló una nueva brigada de artillería en junio de 2025 para apoyar a las formaciones a lo largo del eje de Kola, nuevamente a menos de 100 millas de Finlandia. En conjunto, los dos proyectos delinean una postura rusa a largo plazo, donde el objetivo es disuadir la presencia de la OTAN en la zona bajo el pretexto de la defensa nuclear. Como sabrán, Rusia ha cambiado repetidamente su política de defensa nuclear hasta el punto en que es difícil determinar qué eventos y ataques consideran una amenaza que justifique una respuesta nuclear generalizada. A este ritmo, es claro que los activos nucleares de Rusia son una de las razones principales por las que Occidente evita confrontarla. Si el Kremlin siente que su arsenal nuclear en Kola está razonablemente amenazado, podría lanzar un ataque preventivo que podría tener consecuencias imprevistas para el mundo entero. Entonces, esa es la parte defensiva de los refuerzos en Karelia. Pero, ¿qué hay de las partes ofensivas? Hay un gran problema para dotar de personal las estaciones en los complejos recién reconstruidos. Las unidades asociadas con el 44 Cuerpo de Ejército no están en Karelia esperando ser desplegadas, ya han sido desplegadas en Ucrania. Para mayo de 2024, los miembros de esta unidad estaban involucrados en el avance del norte de Rusia en Ucrania. Más tarde, los informes ubicaron al mismo cuerpo cerca del eje de Kursk. Y para finales de 2024, se confirmó que unidades vinculadas al 44 Cuerpo de Ejército estaban involucradas en los combates alrededor de Vovchansk durante la operación más amplia del norte de Rusia. Así que, es seguro decir que, en lugar de las defensas karelianas propuestas, que en teoría se usarían como disuasión estratégica, Rusia creó un batallón a medio formar que, en realidad, fue enviado de inmediato al mismo conflicto de desgaste y agotamiento que ya le ha costado a Rusia más de 1 millón de bajas, según la mayoría de las estimaciones creíbles. Lo que Rusia está construyendo o intentando construir en Petrozavodsk en este momento es más que solo cuarteles generales listos para el combate llenos de soldados descansados. Básicamente, es un andamiaje para una fuerza que aún no existe por completo. Aunque existen las bases, el dinero se destina a un proyecto que quizá nunca despegue, ya que los soldados que lo usarían podrían desaparecer pronto sin reemplazo. Rusia posee miles de vehículos blindados, camiones y sistemas de artillería soviéticos almacenados en la región. Eso suena impresionante hasta que recuerdas lo que implica el almacenamiento en Rusia. Parte de ese equipo es recuperable, pero mucho ha sido canibalizado para piezas. Recuerda, Rusia está consumiendo equipo y piezas equivalentes a cientos de tanques en Ucrania cada mes, pero tiene capacidades limitadas para fabricar nuevos T-90 y modernizar tanques más antiguos. Las cuentas para un despliegue a largo plazo no cuadran. Ahora, si quieres mantenerte al tanto de la capacidad militar de Rusia y cómo está resistiendo bajo la presión de la guerra en Ucrania, asegúrate de suscribirte a El Show Militar. Cubrimos el ritmo de la guerra y cómo Rusia está siendo drenada lentamente de recursos vitales, ya sea mano de obra, tanques, fuerzas aéreas o simplemente inteligencia y estrategia. De vuelta en Karelia, hay otro problema con el plan de guarnición propuesto por Rusia: tener suficientes tropas para operar la instalación. Construir las instalaciones y la infraestructura es probablemente lo más fácil. Incluso proporcionar tanques y aviones para mantener buena cobertura es una tarea relativamente sencilla. Pero mantener las fuerzas de combate propuestas, que podrían contar desde 10.000 hasta 80.000 o incluso 100.000 efectivos, es un asunto completamente diferente. Recuerda que todo ese equipo y soldados requieren suministros constantes, sobre todo porque Karelia es una zona relativamente despoblada y con poca conexión a los principales centros de población, industria y agricultura. El flujo de combustible y la capacidad ferroviaria se alejan de esa región. Los ferrocarriles rusos llevan 4 años enfocados en apoyar el esfuerzo bélico. Construir y abastecer otro regimiento activo va a poner aún más presión sobre sistemas que ya están bajo tensión. Luego está el asunto del mantenimiento a largo plazo. Más allá de los requisitos tradicionales de mantenimiento, Karelia tiene un clima subártico. Las cosas se descomponen más rápido en el frío y el margen de error es mucho menor.
Durante el largo y brutal invierno, la cadena de suministro es mucho más rígida y difícil de ajustar ante desarrollos inesperados, como la posibilidad de un conflicto real entre la OTAN y Rusia. Y aquí es donde la postura de Rusia empieza a parecer menos una estrategia y más un reto que no puede sostener con seguridad. Finlandia no solo está observando lo que Rusia construye al otro lado de la frontera, ha respondido sistemáticamente y de formas más difíciles de ignorar que un comunicado de prensa. Empecemos con la cerca. Finlandia está construyendo actualmente una cerca de 124 millas a lo largo de su frontera con Rusia. Aunque esto es solo una pequeña parte de toda la frontera de 800 millas entre ambos países, la construcción completa está programada para terminarse a finales de 2026. La cerca tiene aproximadamente 15 pies de altura, con barandales de metal rematados por 1 metro de alambre de púas, cámaras, sensores, altavoces y luces. Los guardias fronterizos finlandeses indican que la cerca tendrá cámaras de vigilancia cada 60 pies, y parte de la barrera se extiende bajo tierra. Por supuesto, una cerca con algunas cámaras y alambre no será suficiente para detener una invasión total de tanques y otros vehículos blindados pesados. Es claro que Finlandia invierte mucho en reforzar la vigilancia fronteriza y crear sistemas de alerta temprana para detectar incursiones civiles y militares. También están las minas terrestres. Son la señal más directa que Finlandia le ha enviado a Rusia en años. En abril de 2025, Finlandia anunció que se retiraba de la Convención de Ottawa que prohíbe las minas antipersonales, citando el peligro a largo plazo que representa Rusia para toda Europa como la razón. Finlandia presentó formalmente la propuesta de retiro en julio de 2025 y el retiro efectivo comenzará en enero de 2026. El ministro de Defensa de Finlandia declaró que la decisión se basó en lecciones aprendidas directamente de las tácticas de Rusia en Ucrania, donde las operaciones de infantería a gran escala han convertido a las minas antipersonales en una herramienta defensiva central. Entonces, Finlandia pasó de destruir más de 1 millón de minas terrestres cuando se unió a la Convención de Ottawa en 2012 a revertir esa decisión en otoño. No fueron los únicos. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia tomaron la misma decisión. De hecho, todo el flanco oriental de la OTAN ha decidido colectivamente que el tratado ya no se ajusta al entorno de amenazas. Aunque no hay informes de que Finlandia esté instalando campos de minas, la sola posibilidad de que se coloquen a lo largo de la frontera debería hacer que Rusia lo piense 2 veces antes de cruzar sus límites. Finlandia también tiene un nuevo centro regional de mando de fuerzas terrestres inaugurado en Micheli, a 145 kilómetros de la frontera rusa. Con un equipo inicial de unos 10 oficiales, que podrían aumentar a 50, operará bajo el mando de Norfolk de la OTAN para coordinar fuerzas terrestres aliadas en el norte de Europa. El cuartel general ofrece a la alianza un nodo permanente de planificación y coordinación en Finlandia, distinto a ejercicios y acuerdos. La OTAN puede planear, coordinar logística e integrar mandos en paz, para que esas relaciones existan en caso de crisis. La brigada conjunta formada con Suecia en septiembre de 2024 también se suma al componente de defensa terrestre. La formación se basa en la Brigada Mecanizada de Norrbotten de Suecia, entrenada para combate en condiciones invernales extremas, e incluye 5 batallones y unidades de apoyo. Los obuses Archer suecos de 155 milímetros han sido posicionados en Laponia, lo que le da a la brigada la capacidad de alcanzar objetivos a más de 30 millas de distancia, con fuego de precisión y la posibilidad de reposicionarse en menos de 1 minuto. Entre 5.000 y 7.000 soldados finlandeses adicionales estarán estacionados permanentemente junto a la brigada. Así, la fuerza combinada en Laponia iguala el número de unidades rusas desplegadas en la dirección norte. Finlandia aprobó una conexión ferroviaria de la OTAN a través de Suecia hasta el puerto ártico noruego de Narvik. La conexión ferroviaria agilizará el despliegue de tropas y equipo pesado y disminuirá la dependencia de Finlandia de las vías de ancho ruso. En una crisis, los refuerzos aliados de Escandinavia pueden llegar a Laponia finlandesa en tren, sin esperar transporte aéreo o traslado por carretera en terrenos difíciles. Y en diciembre de 2025, Finlandia fue anfitriona de la primera cumbre del flanco oriental en Helsinki, reuniendo a los líderes de 8 países de la Unión Europea en el extremo oriental de la Unión Europea. La reunión solicitó apoyo de la Unión Europea para construir capacidades de defensa creíbles y unificadas en la frontera con Rusia de norte a sur. Finlandia organiza una respuesta al aumento militar ruso y presiona a los aliados para acelerar una respuesta estratégica. Por su parte, Finlandia puede movilizar 947.800 soldados para el servicio en tiempos de guerra, respaldados por una reserva de aproximadamente 900.000 ciudadanos. ¿Cómo?
Son de los pocos países con servicio militar obligatorio para hombres, y donde las reservas siguen integradas al ejército toda su vida laboral. Finlandia también se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa al 3% del PIB para 2029, frente al 2.3% actual. Es una inversión significativa para un país que ya tiene un peso militar mucho mayor del que le correspondería. Y Finlandia también está acumulando equipo. En mayo de 2024, Finlandia decidió comprar misiles de crucero JASUM-ER, que son armas aire-superficie de largo alcance. Si combinas eso con la próxima flota de F-35 de Finlandia, el país podrá atacar sitios sensibles dentro del territorio ruso, tanto en Karelia como en la península de Kola. Todo esto señala a Finlandia como una nación con décadas de doctrina de defensa territorial, basada en la suposición de que la amenaza es real, el clima será adverso y cada ciudadano debe entender lo que está en juego. El ejército finlandés ya ha entrado en guerra con Rusia, perdiendo alrededor del 10% de su territorio. No planea permitir que eso vuelva a suceder. Luego, a principios de marzo de 2026, Finlandia confirmó su plan de levantar su antigua prohibición de albergar armas nucleares para el flanco oriental de la OTAN. Aunque no hay confirmación de cuándo se desplegarán armas nucleares reales dentro del país, la mera posibilidad de tener armas ubicadas a solo unos 160 kilómetros de la frontera con Rusia, un arsenal nuclear, debería poner nerviosa a Rusia. Y así ha sido. Solo unos días después del acuerdo sobre armas nucleares, el Kremlin declaró que este movimiento sería un error monumental e intentó influir en la toma de decisiones interna de la OTAN, utilizando los mismos argumentos de amenazas que han estado usando desde febrero de 2022. Pero la incómoda realidad es que cada vez que Rusia posiciona fuerzas cerca de Finlandia, inadvertidamente coloca más activos rusos al alcance de las armas finlandesas. Construir infraestructura fija en Karelia básicamente le da a Finlandia un conjunto predecible de nodos para vigilar, catalogar y fijar como objetivos. Cada nuevo depósito, parque de vehículos o bloque de barracas puede ser rastreado constantemente por la inteligencia finlandesa y de la OTAN. Aún así, los movimientos ilógicos de Rusia conservan sentido político en el Kremlin. Cuando Finlandia se unió a la OTAN en abril de 2023, le entregó a Moscú un serio problema interno. La expansión de la OTAN junto a las fronteras de Rusia cruzó la misma línea que Putin creó para justificar la guerra en Ucrania. Así que Rusia hizo lo que siempre ha hecho cuando se siente acorralada: hacer alarde y militarizarse en un intento de influir en la opinión pública para que se alinee con los valores preexistentes. Funcionarios locales rusos en Karelia habían descrito previamente el aumento de la guarnición como una tarea responsable y prometieron que las tropas traerían familias, vida económica y servicios a la región. Es el típico discurso de ciudad-guarnición. Estamos militarizando tu patio trasero por tu propio bien. La clínica tendrá atención médica de baja calidad, pero existirá. El momento también importa aquí. Petrozavodsk parece el tipo de inversión en infraestructura que haces cuando crees que la guerra en Ucrania no terminará pronto y querrás opciones estratégicas. En el periodo de 2027 a 2030, eso coincide con una evaluación europea más amplia de que Rusia intentará regenerarse y volver a ejercer presión después de Ucrania. El nuevo objetivo no necesariamente sería contra Finlandia, sino contra los puntos geográficos más vulnerables de la alianza, como el corredor de Suwałki o los accesos al Báltico. Pero esto crea aún más oportunidades para que Rusia cometa grandes errores a largo plazo. Si Rusia estira demasiado sus recursos actuales, podría significar que Ucrania tenga más margen para continuar su contraofensiva. Si eso sucede, Rusia fracasaría en ambos frentes. Y si la guerra en Ucrania no termina de manera favorable, Putin pierde legitimidad. Si Putin no envía una señal clara a la población rusa de que está respondiendo a la supuesta amenaza de la OTAN, que ha sido su modus operandi durante décadas, entonces su máquina de propaganda poco a poco se desmorona y él queda humillado. Ese sería el verdadero fracaso con los recientes despliegues militares rusos. ¿Por qué presionar a una alianza con la que no estás en guerra cuando ya estás perdiendo una guerra real que tú iniciaste? Putin está provocando a la OTAN, después de un 2025 en el que Rusia intensificó su estrategia híbrida en toda Europa occidental. Putin acaba de cruzar una línea importante. Rusia ha tomado como objetivo a un portaaviones francés en una descarada muestra de desprecio. Pero lo que sucedió después humilló a Moscú. Rusia fue descubierta y todas las miradas están en el Kremlin, que intenta evitar aceptar la responsabilidad de un ataque fallido que se desvaneció en humo. El 26 de febrero, un dron despegó de un barco ruso mientras la nave se acercaba a un objetivo específico en el puerto de Malmö, Suecia. El objetivo era el portaaviones Charles de Gaulle de Francia, actualmente en Suecia por una operación de la OTAN de la que hablaremos más adelante. El dron ruso fue hacia el portaaviones y la OTAN tuvo que desactivarlo antes de que llegara.
Según el medio United 24, el barco ruso en cuestión era una embarcación llamada Sigilevsk, que forma parte de la flota del Báltico de Rusia y había estado maniobrando por el mar Báltico en las cercanías del puerto de Malmö durante algún tiempo. Suecia había estado vigilando al Sigilevsk y había enviado uno de sus buques patrulleros clase Tapa, el HSWMS Rapp, para observar la embarcación mientras navegaba por las aguas del Báltico. En otras palabras, Suecia vio todo esto venir. Putin creyó que su barco espía era astuto. Sin embargo, lo que terminó sucediendo es que Suecia observó el lanzamiento del dron por parte de Rusia, sin dejar dudas sobre quién fue el culpable del ataque al Charles de Gaulle y ha acorralado a Rusia. Putin no puede negar que Rusia realizó el ataque, pero lo intentará. El portaaviones francés Charles de Gaulle sería un gran objetivo para Rusia. Por eso Putin ordenó el fallido ataque con drones rusos. Probablemente Rusia tenga celos de que Francia tenga siquiera un portaaviones capaz de transportar hasta 40 aeronaves, especialmente después de que Rusia se vio obligada a retirar de servicio su único portaaviones en 2025 tras literalmente décadas de fracasos que finalmente llevaron a que el portaaviones se convirtiera en un caso perdido. Rusia quiso enviar un mensaje con este ataque y creyó que fue entendido. Hablaremos de su significado al final del video. Es un mensaje empañado por el fracaso total de Rusia para ocultar sus huellas. Rusia fue atrapada con las manos en la masa desde el principio, y la respuesta de Suecia aumentó la humillación para Putin y sus aliados. El Telegraph informó que el ejército sueco interceptó el dron ruso antes de que se acercara al Charles de Gaulle. El dron fue interceptado a unas 6 millas de la costa por una interferencia que lo obligó a retirarse, no por aviones suecos o de la OTAN. El destino final del dron es desconocido. Puede que haya sido obligado a regresar y dirigirse al Sigovsk en desgracia, o que se haya estrellado en el agua a millas de Malmö. De cualquier manera, lo que vemos aquí es un intento de Rusia de lanzar un ataque o realizar vigilancia contra un portaaviones francés, un intento que fracasó por completo antes siquiera de despegar. La BBC informó sobre el fallido ataque ruso, destacando que varias figuras lo califican como una provocación ridícula. Así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien estaba en el Charles de Gaulle durante el ataque. Si realmente hay un posible origen ruso para este incidente, solo concluiría que es una provocación ridícula, dijo Barrot. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien estaba en el portaaviones francés, afirmó que el incidente fue grave pero no inesperado, y que todos sabían que Rusia estaba detrás del ataque, aunque no la atraparan en el acto. Es una conducta rusa que ya hemos visto en otros lugares, dijo Kristersson. Esta vez, la estrategia rusa ha fracasado por completo. Aunque está claro que Rusia, al apuntar al Charles de Gaulle, pretende enviar algún tipo de señal estratégica, el hecho de que su dron solo logró recorrer aproximadamente 1 milla antes de ser completamente bloqueado nos indica que la última táctica híbrida de Rusia estuvo mal calculada. También nos dice que la OTAN está preparada para lo que Rusia ha estado haciendo en los últimos años y que Suecia, al menos, cuenta con el tipo de equipo electrónico necesario para detener los drones rusos en seco. El Charles de Gaulle permanece intacto. Suecia tuvo tanto éxito al interceptar el dron ruso que nadie a bordo se habría enterado de lo sucedido si Suecia no lo hubiera hecho público. En cuanto a Rusia, ¿recuerdas que antes te dijimos que no hay manera de que el Kremlin pueda intentar evadir la responsabilidad por lo que acaba de hacer? Bueno, más tontos nosotros porque eso es precisamente lo que Rusia está intentando hacer. Un informe del 27 de febrero en el Moscow Times indica que el Kremlin negó las acusaciones suecas de que Rusia lanzó un dron contra el Charles de Gaulle. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, llamó absurda la declaración de Suecia al ser consultado sobre el tema. Y llegó al extremo de afirmar que Rusia no tiene información sobre el incidente del dron. Por supuesto que no la tiene, Dmitry. ¿Por qué querría Rusia decir algo más sobre un intento de ataque tan descarado que la tripulación de una patrullera sueca literalmente vio cómo Rusia lanzaba el dron desde un barco ruso? El Kremlin tiene un motivo claro para enviar el dron, como veremos enseguida. En cuanto a Suecia, aunque claramente está señalando a Rusia, todavía está abordando este incidente de manera metódica. Ha descrito con precisión lo sucedido, y un portavoz de las Fuerzas Armadas informó que un barco de la Marina sueca vio un dron sospechoso durante una patrulla en el estrecho de Öresund. Las Fuerzas Armadas tomaron medidas para detener el dron sospechoso tras la observación. Después se perdió contacto con el dron. Este es un mensaje claro a Rusia que le dice a Putin que falló con sus tácticas de intimidación. Ahora que terminó el ataque al Charles de Gaulle, Suecia anunció una investigación sobre el incidente bajo su Tillträdesförordningen, la ley que regula el acceso de barcos extranjeros a sus aguas. Así que Suecia está dejando claro cómo piensa tratar a Rusia. El dron fue derribado y la investigación podría causar más problemas al barco espía ruso. Suecia le dice a Putin que esto era previsible.
El 17 de febrero, una semana antes del ataque al Charles de Gaulle, Thomas Nilsson, jefe de inteligencia militar de Suecia, afirmó que el país había observado a Rusia intensificar su guerra híbrida. Nilsson indicó que Rusia mejora continuamente sus capacidades y está dispuesta a asumir más riesgos, incluso mediante sabotaje avanzado como planes de asesinato, incendios provocados graves y ataques a infraestructura crítica. Lo que Rusia intentó hacer tan descaradamente con el Charles de Gaulle, pero esto no sorprendió a la inteligencia militar de Suecia. Ya veían venir todo esto, probablemente por eso ya había una patrullera desplegada para vigilar al Chigolevsk mientras intentaba merodear por las aguas del Báltico. Por eso Suecia detuvo el ataque ruso tan rápido que casi no ocurrió. Los puntos de Nilsson sobre la intensificación de la estrategia híbrida de Rusia siguen siendo relevantes y valen la pena analizarse más, así que quédate hasta el final para ver qué hace Rusia y qué significa esto. Ya que estamos en esto, ves el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. Antes de hablar de las acciones de Rusia y su significado, primero está la razón, que mencionamos antes, detrás de su intento de enviar un dron al Charles de Gaulle. Quizás te preguntes por qué un portaaviones francés está en Suecia. Es lógico pensar que su presencia en Malmö tiene relación con la OTAN y tendrías razón. El Charles de Gaulle participa en una operación que afecta directamente a Rusia. Por supuesto, la OTAN no está atacando ni nada por el estilo, pero lo que sí está haciendo es llevar a cabo la misión Lafayette 26 en Suecia y sus alrededores. Toda esa misión, que incluirá ejercicios realizados en el mar Báltico donde opera el Chigolevsk, ha sido diseñada por la OTAN como un ejercicio multinacional, en el que se enfocará en disuadir las amenazas contra los cables submarinos. Ese es un mensaje claro para Rusia. Parte de la campaña híbrida que Rusia ha lanzado implica enviar barcos espía para encontrar la ubicación de estos cables, que son críticos para la comunicación, y en algunos casos, intentar cortarlos. En diciembre de 2024, Finlandia detuvo una embarcación rusa durante una investigación por un corte de cables, un problema que vuelve a Lafayette 26 una misión crucial. El Instituto Naval de Estados Unidos afirma que Lafayette 26 también fue diseñado para ayudar más allá del tema de los cables. Francia y la OTAN refuerzan su defensa y disuasión contra Rusia, fomentan la colaboración entre aliados y fortalecen las fronteras europeas. Nada de esto es algo que Putin quiera ver, y especialmente no quería ver al Charles de Gaulle en Suecia, ya que Lafayette 26 marca la primera vez que el portaaviones viaja a ese país. Rusia enfrenta una demostración de poder de la OTAN, dirigida también a las tácticas híbridas e incursiones fronterizas que ha usado para desestabilizar a la OTAN europea. Rusia envió un barco espía y lanzó un dron desde la embarcación para vigilar la situación. Putin pensó que estaba siendo astuto, pero fue humillado al instante. El barco y el dron ya fueron detectados y neutralizados. Rusia solo sabrá lo que la OTAN decida mostrarle durante Lafayette 26 como parte de sus tácticas de proyección de poder. Rusia hizo el ridículo tras el 26 de febrero. Sin embargo, eso no quita que lo visto ese día sea una señal peligrosa de lo que viene y del deseo de Rusia de continuar su guerra híbrida contra la OTAN. Esto nos remite a lo que mencionamos antes sobre cómo Rusia intensifica su guerra híbrida. Este último ataque muestra que Rusia es más audaz en sus estrategias. Después de todo, ocurrió durante la misma semana en que el Telegraph reveló que Rusia ha estado enviando migrantes a países europeos a través de una red de túneles subterráneos que se extienden entre Polonia y Bielorrusia. Esos túneles ya han sido utilizados por casi 200 migrantes para cruzar hacia la Unión Europea o territorio de la Unión Europea. Funcionarios polacos creen que especialistas de Medio Oriente los construyeron, probablemente como parte de los intentos de Rusia de desestabilizar Europa usando la migración como arma. La sociedad Henry Jackson resalta en un artículo de noviembre de 2025 que Rusia impulsa a migrantes desesperados hacia países de la Unión Europea, y cuando esas naciones se niegan a recibir la creciente oleada de migrantes, el Kremlin ataca a esos países por ser intolerantes a las necesidades de los demás. Los migrantes no son agresores. Ellos son peones de Putin, instrumentos que él utiliza para llevar a cabo la agresión rusa mediante tácticas diseñadas para dañar a los miembros de la Unión Europea y la OTAN, mientras se mantiene por debajo del umbral de una guerra convencional. Es una clásica jugada de propaganda rusa. Junto con el ataque al Charles de Gaulle, muestra lo diversa que es ahora su estrategia de guerra híbrida. Según un artículo del 20 de febrero de The Record, la inteligencia holandesa también ha destacado hasta qué punto Rusia ha intensificado su enfoque de guerra híbrida.
Además de drones y migrantes, Rusia también está utilizando una mezcla potente de ciberataques, desinformación, espionaje, sabotaje e influencia política encubierta para desestabilizar a las naciones que Putin considera la mayor amenaza para la visión rusa de una versión de Europa. Eso, en todos los sentidos, sería como cuando la Unión Soviética estaba en su apogeo. El informe señala un fuerte aumento de estas actividades en Europa desde 2023. Rusia intenta mostrar sus acciones como una lucha contra lo que, según la inteligencia neerlandesa, Rusia llama un occidente decadente y una federación rusa preocupada solo por su supervivencia. Así es sabido que las naciones que solo buscan sobrevivir inician guerras largas y brutales contra otros países. Es el instinto de supervivencia. Los países poderosos atacan a aquellos que perciben como más débiles solo para poder seguir adelante. Sarcasmistas, la forma en que Rusia presenta lo que está haciendo es un disparate. Aún así, Putin y sus compinches usan esto para justificar ataques contra la OTAN, la Unión Europea y países que antes fueron parte del bloque soviético, como Ucrania. Y lo preocupante para Occidente es que todo esto implica que Putin está siendo impulsado, o al menos finge estarlo, por una ideología y no solo por un simple deseo de conquista. Los ideólogos siempre son difíciles de disuadir debido a su ciega adhesión a su propia filosofía, lo que en última instancia significa que la guerra híbrida ya escalada que Rusia está llevando a cabo solo va a empeorar. Volveremos a esa idea pronto. Antes, recordemos cómo Rusia lanzó su dron contra el Charles de Gaulle. A simple vista, parece una forma única de que Rusia ataque con drones. Después de todo, la guerra en Ucrania nos ha mostrado que Rusia puede lanzar estos drones desde casi cualquier lugar de su propio territorio, lo que plantea la pregunta de por qué enviaría un barco a aguas del Báltico para hacer el trabajo. Una de las respuestas a esa pregunta podría ser que los drones de Rusia no son capaces de llegar hasta Suecia. Esa ciertamente es una posibilidad, aunque drones como el Geran 2 de Rusia pueden recorrer entre 1.800 y 2.500 kilómetros, o alrededor de 1.120 a 1.550 millas, lo que significa que podrían llegar a Suecia si se lanzan desde el lugar adecuado en Rusia. Sin embargo, una respuesta mucho más probable es que Rusia quería lanzar desde un barco porque es una estrategia que ha usado antes para enviar un mensaje a Occidente. La diferencia esta vez es que Rusia usó un barco espía que forma parte de la Marina Militar, en lugar de los barcos de la flota fantasma que ha usado en el pasado. Tanto The Guardian como The Kiev Independent han informado sobre el uso de barcos de la flota fantasma por parte de Rusia para hacer lo que ahora, al parecer, están haciendo sus barcos espía. En septiembre, este último indicó que los petroleros de la flota fantasma servían como puntos de lanzamiento y control para drones que Rusia enviaba al espacio aéreo de ciudades europeas. El informe de The Guardian también citó al presidente ucraniano Zelensky, quien afirmó que los rusos usan petroleros para financiar la guerra y realizar reconocimiento o sabotaje. Lo ocurrido el 26 de febrero fue distinto. Con la flota fantasma, Rusia ya cuenta con una enorme colección de barcos que suma aproximadamente 1.468 según la BBC y tankertrackers.com. Si Rusia suma activos navales militares legítimos, la humillación de su ataque del 26 de febrero al Charles de Gaulle empeora. Un barco espía falló en lo que los petroleros de la flota fantasma han hecho por meses. Aún así, incluso con ese fracaso, el hecho de que Rusia haya utilizado un buque de guerra en lugar de una embarcación civil en este último ataque, demuestra que las cosas, de hecho, solo van a empeorar en la guerra híbrida que Rusia está librando. Rusia podría estar saliendo de la zona gris, aunque sin éxito. Que use un barco espía para atacar al Charles de Gaulle indica que está dejando tácticas por debajo del umbral de guerra y pasando a acciones que llevan a una confrontación más convencional. Esto es parte del plan ruso, según un informe del Centro Belfer del 5 de febrero. Esa organización prevé que durante los próximos 3 años, Rusia intensificará gradualmente su campaña en la zona gris hasta llegar al punto de estar lista para realizar una incursión militar en el flanco noreste de la OTAN. Esa incursión podría implicar que Rusia intente apoderarse de una zona fronteriza en el flanco noreste de la OTAN mediante un ataque relámpago, y el objetivo de Putin probablemente sería aprovechar la confusión resultante para fortificarse en esa región fronteriza mientras los miembros de la OTAN intentan organizar su respuesta. Esto es preocupante para la OTAN y el futuro de Europa. Un dron interferido lanzado contra un portaaviones muestra el fracaso de Rusia. Es humillante para Putin, pero no será la última vez que ocurra. Si el Centro Belfer tiene razón, la campaña híbrida solo empeorará desde aquí. Rusia será más directa con sus amenazas y ataques híbridos. Seguirá usando sus activos militares para amenazar el flanco noreste de la OTAN. El 26 de febrero Suecia iba un paso adelante de Putin. La OTAN como colectivo necesita asegurarse de seguir el ejemplo de uno de sus miembros más recientes. La humillación de Rusia es una señal de lo que está por venir. La OTAN debe estar preparada para mucho más.
Tras el ataque ruso al Charles de Gaulle, la OTAN aumentó la vigilancia y el monitoreo marítimo y costero en el mar Báltico. Son buenos pasos, pero no deberían ser temporales. La OTAN debe responder a cada escalada híbrida de Rusia con sus propias escaladas para enviar un mensaje claro al Kremlin mientras intenta mostrarse desafiante con sus acciones. La OTAN ve lo que Putin está haciendo y detendrá todo lo que Rusia intente en seco. Se puede decir que el ataque al Charles de Gaulle fue personal para Putin. Estonia responde con fuerza mientras aumentan las tensiones y preocupaciones por los planes de Putin para el Báltico. Estonia ha anunciado que planea reducir Moscú a cenizas. Estados Unidos está sorprendido por el duro plan que Estonia tiene para Rusia. Sin embargo, es un plan que solo se activará si Putin hace primero algo muy estúpido e imperdonable: invadir. En la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkner, reveló que su país se prepara para algo más que defenderse de Rusia. Si llega el momento, Estonia va a luchar con todas sus fuerzas. Llevaremos la guerra a Rusia y lanzaremos ataques muy profundos, muy adentro de su territorio, afirmó Tsahkner, agregando que Estonia sabe qué hacer si ocurre una invasión rusa. Leyendo entre líneas, esto indica que Estonia tiene un plan militar listo para activar si un soldado ruso cruza la frontera. Es un plan para atacar a Rusia en su territorio. Exploraremos ese plan más adelante en el video, pero por ahora, Tsahkner dice que Estonia hace todo lo posible para que Putin sepa cuán grande es la amenaza de un país mucho más pequeño que Rusia. Por eso ahora estamos acelerando nuestras inversiones y desarrollando nuestras capacidades, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia sobre los planes del país, y agrega que por eso estamos invirtiendo el 5% del PIB en defensa en nuestra región. Estonia ya había advertido sobre los planes de Putin para tomar el Báltico, pero ahora le dice a Putin que no solo se defenderá de las tropas rusas invasoras. El país responderá con fuerza y Rusia podría lamentar haber cruzado la única línea que traería a toda la OTAN a su puerta. Según Kiev Post, Tsahkner comentó esto mientras crecen las tensiones en Europa porque Rusia parece desafiar los límites de la OTAN. Solo en 2025 hubo muchos ejemplos, pues Rusia intensificó la guerra híbrida que lleva años librando en Europa. Drones fueron enviados al espacio aéreo de países aliados de la OTAN como Polonia y Rumania. Estonia también fue blanco de las provocaciones de Putin al poner a prueba los límites. En septiembre, Rusia envió 3 aviones MiG-31 al espacio aéreo de Estonia. Ignoraron todas las solicitudes de comunicación por 12 minutos hasta que un equipo de respuesta rápida de la OTAN los ahuyentó. Estos incidentes no buscan anunciar ataques. Son ejemplos de que Rusia está probando los tiempos de respuesta, de que Rusia intenta averiguar cuánto tiempo tiene para realizar ataques antes de enfrentar represalias, y Estonia sabe exactamente lo que Putin está tratando de hacer. Mientras se aplican tácticas de guerra híbrida, Rusia también se prepara abiertamente para una guerra tradicional con Europa, centrada en la región báltica. Por ejemplo, Rusia está reforzando sus bases y el despliegue de tropas a lo largo de la frontera que comparte con Finlandia, informa el Kiev Post. Está militarizando más el enclave de Kaliningrado, entre Polonia y Lituania, lo que podría hacerlo una base para un avance multidireccional en la región báltica. Un ataque desde Kaliningrado al oeste y desde Rusia al este podría aislar a los estados bálticos del apoyo de la OTAN. Por eso Estonia está lista para responder. Necesita poder golpear a Rusia lo suficientemente fuerte como para mantener a raya a las fuerzas saqueadoras de Putin el tiempo suficiente para que sus aliados de la OTAN respondan. Aún hay dudas sobre cómo responderá Estonia a Rusia y si esas respuestas funcionarán. Pero responderemos esas preguntas más adelante. Primero, lo más importante que hay que saber sobre los comentarios de Tsahkner es que no se trata de que él diga que Estonia se está preparando para invadir Rusia, como un ataque preventivo a un país que planea invadir su territorio. Esto es una respuesta, no un golpe de knockout. Estonia le está haciendo saber a Rusia que Putin no puede ni podrá salirse siempre con la suya si decide iniciar una campaña europea que muchos creen que está planeando comenzar tras la guerra en Ucrania, la cual Rusia todavía está lejos de ganar. En su informe sobre los comentarios de Tsahkner, el Telegraph informa que estos se hicieron en medio de preocupaciones que circulan en los círculos de defensa de que Rusia planea al menos ocupar parcialmente los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania una vez que termine la guerra en Ucrania. Ese plan supone que Rusia gane en Ucrania, algo incierto tras 4 años de combates en los que solo ha ocupado cerca del 20% del país. Pero la preocupación existe y no solo circula en los círculos bálticos.
En diciembre pasado, Kirilo Budanov, entonces jefe de la inteligencia militar de Ucrania y ahora jefe de la oficina del presidente de Ucrania, afirmó que Rusia ha reducido sus plazos para una posible ocupación de territorio europeo. Budanov dijo que los estados bálticos serían el primer objetivo de Rusia al iniciar esos combates y que las ambiciones de Putin son el motor de todo. Para que un imperio, y ellos se ven a sí mismos como un imperio, se desarrolle, siempre tienes que moverte a algún lugar para expandir tu influencia y territorio. Eso, por cierto, responde a muchas preguntas, dijo Budanov en diciembre. Putin probablemente buscaría controlar primero a las naciones europeas más débiles antes de enfocarse en países como Polonia, para los cuales Budanov dice que Rusia no tiene planes militares por ahora. Es una revelación extraña. Acabamos de hablar de Kaliningrado y su probable papel en un ataque a los estados bálticos. ¿Realmente cree Putin que Polonia no respondería a una agresión llevada a cabo por un país que, en teoría, es vecino suyo contra varios de sus aliados de la OTAN? Si es así, Rusia adopta una visión muy limitada sobre invadir Estonia y los demás estados bálticos, tal vez porque piensa que Europa los sacrificaría por las ambiciones de Putin. Ese no es el caso. Estonia confía en ese hecho. Muchos otros creen que se avecina un ataque ruso en Europa, incluido Ian Bomb, quien es subdirector del Centro para la Reforma Europea. Bond le dice a la BBC: nadie en su sano juicio quiere pensar que una guerra europea está a la vuelta de la esquina otra vez, pero la realidad es que un número creciente de funcionarios de inteligencia europeos nos lo han estado diciendo. El marco de tiempo no importa tanto como la evaluación, y hay preocupaciones desde 2018 de que los estados bálticos sean el primer objetivo de Putin. El Centro para una Nueva Seguridad estadounidense publicó un artículo titulado «Cuando Putin invada los Bálticos», afirmando que el presidente ruso jugaba una gran partida de ajedrez contra la OTAN y que invadir Estonia, Lituania y Letonia sería su próximo paso. Ahora sabemos que el centro estaba equivocado porque Putin atacó antes a Ucrania. Pero todo esto nos dice que el líder de Rusia ha estado reflexionando durante años sobre cómo la Federación Rusa podría retomar el control de los antiguos territorios soviéticos. Si Estonia tiene razón, las intrigas y planes de Putin están casi terminados y el momento para que Rusia actúe se acerca. Todo esto nos lleva de regreso a algo que mencionamos antes. ¿Cómo sería el plan de Estonia para destruir Rusia por completo? Estonia se ha estado preparando mucho ante una posible invasión rusa, como veremos. Pero lo primero que Rusia necesita saber es que Estonia está muy lejos de ser la nación que era cuando empezaron a surgir rumores de una posible invasión. Sagna insinuó eso al hablar de las inversiones en defensa y lo dejó claro en otras declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los planes anteriores del pasado eran simplemente, si Rusia viene, entonces la OTAN finalmente ganará la guerra. En ese caso, no quedarán estonios, pero no nos interesan esos planes, explica el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, quizá con amargura, ya que antes para derrotar a Rusia, básicamente se sacrificaba a Estonia para que el resto de la OTAN europea sobreviviera. Una contrainvasión es nuestro único plan. No podemos esperar a que Rusia entre a los estados bálticos para luego contraatacar, añade Sagna, lo que revela su mentalidad. Evidentemente, hay un problema con lo que Estonia busca hacer. Rusia supera a Estonia en una pelea 1 a 1, incluso tras 4 años de guerra con Ucrania. Según Global Firepower, que clasifica a las potencias militares del mundo según su fuerza terrestre, aérea y naval, Rusia aún posee el segundo ejército más fuerte del mundo según sus métricas. Estonia ocupa el puesto número 106 de 145 naciones evaluadas y no hay un solo aspecto en el que supere a Rusia. Toda la población de Estonia, de casi 1.2 millones de personas, es menor que el 1.3 millones de personal activo que Rusia tiene solo en su ejército. El presupuesto de defensa de Rusia es unas 100 veces mayor que el de Estonia y financia una fuerza aérea con 4.237 unidades frente a solo 2 en Estonia. Y una marina con una flota de 747 unidades frente a los 8 buques de guerra que tiene Estonia. Incluso en tierra, Global Firepower indica que Estonia no tiene tanques y solo dispone de 2.507 vehículos blindados, lo que dificultará mucho que el país se defienda de los métodos de asalto de Putin. Esas cifras vuelven absurda la idea de Sagna sobre invadir Rusia. Recuerda lo que dijo sobre ataques en profundidad. Estonia no estaría buscando enviar soldados a Rusia. Eso sería casi imposible cuando Rusia tiene suficientes soldados para formar prácticamente un bloqueo alrededor de todo el país y evitar que alguien logre atravesarlo. Pero lo que Estonia sí puede hacer, y probablemente lo aprendió de Ucrania, es golpear a Rusia en lo profundo de su retaguardia para paralizar el avance de los soldados en el terreno. Para empezar, Estonia ha comprado una docena de sistemas de cohetes HIMARS a Estados Unidos y está avanzando con planes para comprar al menos 6 unidades más, suponiendo que el fabricante de los HIMARS, Lockheed Martin, pueda obtener permiso del Pentágono para producirlas.
Esos nuevos HIMARS llegarían a Estonia para 2028 o 2029 y le darán al país la capacidad de lanzar ataques profundos dentro del territorio ruso. Ucrania ha demostrado varias veces en la guerra con Rusia que los HIMARS cumplen con ese trabajo. El 28 de septiembre se informó que Ucrania atacó con éxito una planta termoeléctrica en el Oblast de Belgorod usando HIMARS. Estonia limita directamente con Rusia y es muy posible que los sistemas HIMARS que ya tiene y los que planea comprar puedan ser apuntados hacia la región de San Petersburgo, poniendo en riesgo uno de los centros de población más importantes de Rusia. San Petersburgo es una de las regiones más prósperas de Rusia, por lo que Putin querría protegerla de la guerra que él promueve. Estonia podría evitar esa protección advirtiendo que Rusia sufrirá graves consecuencias si sus soldados cruzan la línea. A la amenaza de los sistemas HIMARS se suma el próximo lote de 6 sistemas surcoreanos de lanzamiento múltiple de cohetes K-239 Chunmoo que recibirá Estonia. Estonia anunció ese pedido en diciembre dentro de un contrato de 290 millones de euros, 342 millones de dólares, que incluye misiles para fortalecer sus capacidades de largo alcance. El principal de ellos es el CTM-90, que es un misil balístico táctico con un alcance de hasta 290 kilómetros o aproximadamente 180 millas. Eso vuelve a poner en riesgo partes de la región de San Petersburgo. Estonia también recibirá misiles CTMMR y CGR-080 que tienen alcances de 160 y 80 kilómetros, o 99.4 y 49.7 millas respectivamente. El misil de mayor alcance amenazaría áreas rusas vecinas a Estonia, mientras que el de menor alcance podría atacar la retaguardia rusa en la Estonia ocupada si fuera necesario. Las entregas de estos sistemas surcoreanos comenzarán durante la segunda mitad de 2027, informa Militanji. Y lo que demuestran estas entregas es que Estonia está consiguiendo algo de fuerza para respaldar los comentarios hechos por su ministro de Relaciones Exteriores. Los ataques en profundidad son realmente posibles, y Estonia los usará para atacar territorio ruso mientras se defiende en tierra. Ahí entra la segunda parte de la estrategia de Ucrania. Estas armas de ataque en profundidad serán clave para mostrarle a Putin que Estonia no se dejará intimidar, pero al final solo serán parte de una estrategia mayor para que Estonia resista hasta recibir apoyo de la OTAN. En el momento en que las fuerzas rusas intenten invadir, Estonia buscará activar el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Bajo ese artículo, todos los miembros de la OTAN tienen la obligación de acudir en ayuda de cualquiera de los miembros que sea objeto de un ataque en su territorio. Un aspecto poco reportado del artículo 5 es que esta ayuda puede o no implicar el uso de la fuerza armada. En Estonia, dependerá de países como sus vecinos bálticos, Lituania, Letonia y otros cercanos al Báltico, como Finlandia y Polonia. Por miedo a la jugada de poder de Putin, lucharán junto a Estonia en su territorio. El reto de Estonia es que activar el artículo 5 no equivale a una respuesta inmediata de la OTAN. Organizar una guerra con Rusia toma tiempo. Además de los ataques en profundidad, Estonia invertirá más de 10.000 millones de euros, unos 11.8 mil millones de dólares, en sus fuerzas armadas entre 2026 y 2029. La idea es crear un elemento disuasorio creíble, lo cual Estonia planea lograr mediante una versión remodelada de las fuerzas de defensa de Estonia que tendrá acceso a armas más modernas, mayores reservas de municiones y entrenamiento avanzado. Estonia no quiere ser un actor secundario en una guerra de la OTAN con Rusia, busca ser un actor importante. Estonia también está fortaleciendo sus defensas. Según el Kyiv Post, el país aprobó una ley que exige que edificios de departamentos y oficinas grandes incluyan búnkeres y refugios antiaéreos, como medida preventiva para hacer frente a los inevitables ataques rusos con misiles y drones si Putin invade. Estonia también ha completado 110 kilómetros o aproximadamente 68 millas de una cerca que se extenderá a lo largo de su frontera oriental con Rusia, la cual se utilizará para detener a las fuerzas rusas y realizar vigilancia para saber cuándo Putin planea atacar. A esto se suman las mejoras en drones y defensas aéreas propuestas por el país. Estonia ha aprendido mucho de la lucha de Ucrania contra Rusia y planea aplicar esas lecciones en su defensa. Hay una pregunta obvia que surge después de todo esto. ¿Funcionará el plan de Estonia? Así, el país podrá asestar un duro golpe a Rusia en respuesta a la invasión de Putin. Misiles hacia San Petersburgo bastan para eso, y la respuesta de Estonia podría enfurecer a los ciudadanos adinerados de la región hasta el punto de que presionen a Putin para que reconsidere su postura. Pero a largo plazo, Estonia seguiría dependiendo en gran medida de sus aliados de la OTAN para trabajar junto a ella y desarrollar una defensa coordinada. Las cifras de Global Firepower no mienten y preocupa a Estonia que la OTAN quizá no sea la mejor respuesta. Una simulación preocupante lo resalta.
Según el Telegraph, la simulación lituana fue organizada por Die Welt, el medio alemán, y participaron exmiembros de la OTAN y analistas militares alemanes. Bajo este juego de guerra hipotético, Die Welt concluyó que los miembros de la OTAN estarían tan paralizados por la indecisión sobre qué hacer si Rusia invadiera Lituania, que la invasión prácticamente habría terminado para cuando se organizara una respuesta. El titular principal de la simulación es el rol de Estados Unidos, pues los expertos consultados por Die Welt indicaron que Estados Unidos evitaría aplicar el artículo 5 o brindar ayuda por temor a una tercera guerra mundial. Incluso Alemania, con soldados en Lituania, aparentemente no podría detener a las fuerzas de Putin. Este es un escenario apocalíptico. Aunque se enfoca en Lituania, Estonia, otro estado báltico, enfrenta desafíos similares. Sin embargo, es importante señalar que el escenario de Die Welt es solo eso, un posible futuro entre muchos, y un futuro que depende en gran medida de la suposición de que Estados Unidos simplemente se quedaría de brazos cruzados y permitiría que Estonia fuera derrocada. Eso dista de ser un hecho. Aún así, Estonia dejó claro que se prepara para cualquier situación. Preferiría no pelear. El presidente Alar Karis es uno de varios líderes europeos que piden a Europa nombrar un enviado para dialogar con Putin. Eso no ha pasado y hay dudas sobre si Putin hablaría con ese enviado y si se podría confiar en sus palabras. Estonia tiene un plan: golpear a Rusia con fuerza para sacudir el sistema de Putin y sorprender a todos. Y puede que Estonia tenga que hacerlo. El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene un apetito insaciable de poder. Incluso si sus fuerzas continúan capturando territorio en Ucrania o negocian un acuerdo que les permita tomar el control total de ciertas zonas, nunca dejará de querer más, y siempre tendrá nuevos objetivos en la mira. Y varios expertos creen que ya han identificado el próximo lugar en la campaña de conquista de Putin: Narva, una ciudad fronteriza en Estonia con un pasado fascinante y un futuro incierto. Afortunadamente, Estonia ya está muy consciente de la importancia que tiene Narva y de la realidad de los riesgos que enfrenta, y está tomando todas las medidas posibles para preparar la ciudad ante una posible invasión rusa. A simple vista, Narva, la tercera ciudad más grande de Estonia, con una población de aproximadamente 54.000 personas, puede no parecer un objetivo obvio para que las fuerzas rusas ataquen. Sin embargo, si miras más a fondo, puedes empezar a ver las muchas razones por las que Putin podría eventualmente decidir reclamar esta ciudad. Esas razones giran en torno al pasado, presente, población, ubicación e incluso la economía de Narva. Para entenderlas, primero es importante mirar hacia atrás y ver cómo se formó esta ciudad y los interesantes cambios y eventos que ha soportado a lo largo de los años. Porque la historia de Narva se remonta a mucho tiempo atrás. De hecho, la gente se asentó por primera vez en esta zona hace miles de años. Y el asentamiento más antiguo conocido en la zona, Narva-Joa-Oru, se remonta al año 1000 a.C., lo que lo convierte en el más antiguo de toda Estonia. El castillo de Narva, también conocido como el Castillo Hermann, fue construido en 1256 durante el dominio danés del norte de Estonia. Sin embargo, la ciudad de Narva como tal fue reconocida oficialmente como ciudad por primera vez en 1329. Los cimientos del castillo se colocaron en un lugar ideal, en la intersección de varias rutas comerciales y junto a las aguas rápidas del río Narva, y el asentamiento circundante pronto comenzó a desarrollarse. Todo esto ocurrió en una época en la que Dinamarca gobernaba el norte de Estonia. Pero Narva experimentó numerosos cambios de dominio en los siglos siguientes. Durante la Guerra de Livonia, en el siglo XVI, por ejemplo, el Zarato de Rusia logró capturar la ciudad, convirtiéndola temporalmente en un importante puerto comercial y centro de transbordo para mercancías rusas provenientes de ciudades cercanas como Novgorod y Pskov. Esta fue la primera, pero no la última vez que Rusia se involucró en la historia de Narva, y no duró mucho. Solo un par de décadas después de que el Zarato se apoderara de la ciudad, fue conquistada de nuevo, esta vez por las tropas del Reino de Suecia. Rusia intentó y fracasó en recuperar la zona, pero Suecia logró mantenerla durante más de un siglo, contribuyendo enormemente al desarrollo de Narva en ese tiempo. Por ejemplo, bajo el dominio sueco, se construyó el casco antiguo barroco de Narva. Tras el incendio de 1659 que devastó la ciudad, las antiguas estructuras se reemplazaron rápidamente gracias al aumento de ingresos comerciales. Suecia también buscó mejorar las estructuras defensivas de la ciudad, construyendo un sólido sistema de fortificaciones especiales llamadas baluartes, que pronto fueron considerados como unos de los mejores de toda Europa. Pero Rusia siempre vigiló de cerca la ciudad
y estaba desesperada por recuperarla por cualquier medio necesario. Así, durante la batalla de Narva en 1700, la ciudad fue el sitio de la primera gran batalla entre las fuerzas rusas y suecas, y Rusia finalmente conquistó y reclamó Narva en 1704. Rusia luego continuó controlando la ciudad hasta bien entrado el siglo XX, y Narva siguió creciendo y prosperando, convirtiéndose en la ciudad industrial más importante de toda Estonia, hogar del primer ferrocarril del país y de varias grandes empresas. La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión clave en la historia de la ciudad. Fue tomada por las fuerzas nazis y el Ejército Rojo Soviético finalmente se vio obligado a bombardear la zona, destruyendo su casco antiguo y el 98% de sus edificios. Las autoridades soviéticas posteriormente decidieron no reconstruir ninguno de los hermosos edificios antiguos que habían sido destruidos, y también se negaron a permitir que los habitantes nativos originales de la ciudad regresaran a su hogar. En su lugar, se construyeron bloques de apartamentos tradicionales soviéticos y se trasladó a la zona a trabajadores de habla rusa desde varias partes de la URSS, convirtiendo lo que alguna vez fue un centro de la cultura, el idioma y las tradiciones estonias en una ciudad insípida y en su mayoría de habla rusa, similar en ambiente y estética a muchas otras en toda la Unión Soviética. En 1991, la Unión colapsó y Estonia finalmente recuperó su independencia. Pero Narva ha seguido siendo hogar de una gran cantidad de hablantes de ruso y ciudadanos. En este sentido, tiene al menos cierta similitud con la región ucraniana de Crimea, así como con las regiones orientales de Ucrania que Putin originalmente atacó en su invasión de 2022 como Donetsk y Lugansk. Por esa razón, desde que Rusia anexó Crimea a principios de 2014, han ido aumentando gradualmente los temores de que el Kremlin pueda llevar a cabo un ataque similar en Narva. Diversos comentaristas políticos, periodistas, científicos y expertos militares incluso han acuñado el concepto del llamado escenario Narva, una situación militar hipotética en la que Rusia ataca a una de las pequeñas naciones de la OTAN como Estonia, utilizando tácticas de guerra híbrida similares a las vistas en 2014 y en la preparación para la invasión de 2022. Mientras la guerra en Ucrania continúa, muchos de esos mismos expertos están dando la voz de alarma, sugiriendo que el escenario Narva se está volviendo cada vez más realista, mientras Putin evalúa su próximo movimiento y designa el siguiente objetivo para que su enorme y siempre creciente ejército se enfoque en él. Hablando con The Sun, por ejemplo, Tim Willsey, un exdiplomático y profesor visitante de estudios de guerra en el King's College, advirtió que los planes de Putin para conquistar Europa están lejos de haber terminado. No creo ni por un momento que el proyecto de Putin haya terminado. El experto continuó argumentando que, sin importar cómo vaya la guerra en Ucrania, e incluso si termina mediante algún tipo de posible acuerdo de paz, el presidente ruso ya está poniendo la mira en objetivos adicionales. El lugar que siempre pensé que era muy peligroso es Narva, que tiene un 80% de población rusa. No es el único que advierte que Narva podría ser el siguiente objetivo de la maquinaria de guerra del Kremlin, y los habitantes locales tienen motivos para preocuparse, ya que el propio Putin incluso lanzó una amenaza vaga hacia la ciudad en 2022. Mientras se reunía con jóvenes emprendedores, ingenieros y científicos en el Centro de Innovación y Educación de la Exposición de Logros de la Economía Popular de Moscú. Putin se comparó célebremente con el legendario emperador ruso, Pedro el Grande, mientras afirmaba que Rusia siempre había tenido dominio sobre la ciudad de Estonia. Pedro primero libró la Gran Guerra del Norte durante 21 años, parecía que estaba luchando contra Suecia y que había conquistado algo. No conquistó nada. Recuperó lo que era suyo. Así es, en dirección occidental, es decir, Narva, sus primeras invasiones. ¿Por qué fue allí? Recuperó y aseguró. Eso fue lo que hizo. Putin continuó diciendo que los rusos modernos deberían seguir ese ejemplo, recuperando y asegurando cualquier lugar que sientan que les pertenece. Las alarmas han estado sonando desde entonces y no es difícil ver por qué. Se podría decir que hay 5 razones principales a las que Putin podría señalar como algún tipo de justificación para atacar la ciudad de Estonia. La primera razón, como el propio Putin ha señalado, son los lazos históricos de Rusia con Narva. Como se explicó anteriormente, Rusia ha tenido el control de esta ciudad en varias ocasiones a lo largo de su historia. Esto también aplica a muchas ciudades de Europa en distintas épocas. Hemos visto diferentes países, dominios e imperios reclamar varias ciudades, pueblos y territorios. Sin embargo, hoy en día,
la gran mayoría de las naciones en el mundo respetan la independencia y soberanía de los demás. No reclaman los territorios de otros países solo porque los poseyeron en el pasado. Rusia, o al menos su líder, tiende a ver las cosas de manera diferente. Para Moscú, parece que cualquier lugar que haya sido ocupado parcialmente por fuerzas o personas rusas o soviéticas, a lo largo de la historia, es un objetivo válido para ser atacado en el siglo XXI. Después de todo, así es en parte como Putin ha explicado su llamada Operación Militar Especial en Ucrania, argumentando que la región de Donbass en el este de Ucrania debería pertenecer a Rusia, mientras también reclama Crimea. Incluso llegó a afirmar que, según él, Rusia puede apoderarse de toda Ucrania. Así que no es difícil imaginar a Putin planteando argumentos similares respecto a Narva, dada la historia única de la ciudad y sus asociaciones modernas con Rusia. Lo que nos lleva a la segunda gran razón: el gran número de ciudadanos rusos en Narva, hablantes de ruso y sus conexiones culturales con Rusia en general. Como señala el señor Willis E. Wilsey, Narva tiene un gran porcentaje de ciudadanos rusos viviendo dentro de sus límites. Es difícil obtener cifras exactas, y las estimaciones varían, aunque cifras recientes indican que el 6% de la población de la ciudad son estonios étnicos. Menos de la mitad, alrededor del 48% para ser exactos, son ciudadanos estonios, mientras que el 36% tiene pasaportes rusos y el 14% entra en la categoría de ciudadanía indefinida. El 97% de la población de la ciudad habla ruso y se cree que muchos mantienen lazos estrechos con ese país. De hecho, poco después de que Estonia obtuviera su independencia a principios de los años 90, se llevó a cabo un referéndum no oficial sobre el futuro de Narva y las áreas circundantes. Las encuestas de esa época sugerían que la gran mayoría de las personas en esas áreas se oponían a separarse de Estonia, pero los resultados del referéndum mostraron que el 97% votó a favor de la autonomía, a pesar de que solo el 55% de los residentes de Narva participaron. Rusia todavía puede señalar ese referéndum como una señal de que la gente de Narva no desea ser parte de Estonia, aunque hubo numerosos informes creíbles de manipulación de votos en ese momento. Y el gobierno estonio finalmente consideró inconstitucional la votación, y muchos creen que Moscú intervino para influir en el resultado. Aún así, Putin rara vez deja que los hechos o la verdad interfieran con su agenda, y fácilmente podría construir una narrativa para argumentar que la gente de Narva quiere y necesita pasar a formar parte de Rusia. La alcaldesa Katri Reich de la ciudad estaría totalmente en desacuerdo. Hablando con el fotoperiodista Mario Heller para un informe de Chatham House, Reich argumenta que el territorio ruso está a solo unos metros del centro de la ciudad de Narva, y si algún residente local realmente quisiera convertirse en ruso, no tendría que viajar muy lejos. Pero muy pocos en realidad deciden hacer ese viaje. Cualquiera que quiera puede mudarse a Rusia en cualquier momento, pero nadie lo hace porque todos saben que Estonia es un país libre. La tercera razón por la que Rusia podría considerar a Narva un objetivo atractivo es su ubicación. La frontera entre Rusia y Estonia se extiende por 183 millas, 294 kilómetros en total. Así que, teóricamente, si Rusia quisiera invadir Estonia y lanzar un asalto contra esta pequeña nación de la OTAN, podría elegir numerosos lugares a lo largo de esa línea. Sin embargo, al observar la frontera de cerca, queda claro que Rusia tiene opciones limitadas, ya que muchos kilómetros de la frontera no atraviesan tierra, sino cuerpos de agua, como el embalse de Narva, el propio río Narva y el vasto lago Peipus, que es el lago transfronterizo más grande de toda Europa y el quinto lago más grande de Europa. En total, cubre la impresionante cifra de 1.373 millas cuadradas o 3.555 kilómetros cuadrados, llevar una gran fuerza de invasión, incluyendo tanques, vehículos blindados, artillería y otros recursos, a través de un lago o embalse enorme es una tarea extremadamente desafiante. Por lo tanto, cualquier invasión rusa a Estonia tendría que ser orquestada a lo largo de las secciones terrestres de la frontera, haciendo de Narva el objetivo más obvio. Todavía queda el río Narva por cruzar aquí, pero ya existe un gran puente que conecta la ciudad de Estonia con su vecina rusa, Ivangorod. Las autoridades estonias cerraron el puente y seguirá así hasta que acabe la guerra en Ucrania. El lado estonio también ha instalado portones y barreras para aumentar la seguridad. Rusia también podría hacer uso de la gran autopista E20 que va hasta la capital estonia, Tallinn en el oeste, conectándola directamente con la importante ciudad rusa de San Petersburgo al este. Esto sería ideal para que las fuerzas del Kremlin transporten tropas y vehículos militares hacia Narva de manera rápida y eficiente.
Desde una perspectiva logística, por lo tanto, una invasión de Narva no necesariamente sería demasiado difícil de organizar para Moscú. Sin embargo, hay una gran incógnita en torno a cualquier asalto a Narva, y es el hecho de que Estonia forma parte de la alianza de la OTAN y todos los miembros de la OTAN están obligados a defenderse mutuamente en caso de cualquier ataque o invasión. Y esto nos lleva a la cuarta razón por la que Rusia podría intentar atacar. Putin podría pensar que Narva no es lo bastante importante para provocar una gran respuesta de la OTAN, y algunos expertos temen que este argumento sea válido. En una entrevista con The Sun, por ejemplo, Willy Sewilsey expresó su preocupación de que Estados Unidos y posiblemente otras grandes naciones de la OTAN no estarían tan dispuestas a provocar un conflicto global o una guerra a gran escala con Rusia únicamente para salvar Narva. ¿Realmente creemos que Estados Unidos va a ir a la guerra por un solo pueblo en Estonia? Ya no estoy seguro de eso. En un momento en que la alianza de la OTAN está bajo una tensión cada vez mayor, estos temores no son necesariamente infundados. Aunque es fácil pensar que los aliados de la OTAN se unirían ante una invasión a gran escala de un país miembro, no todos estarían dispuestos a enviar aviones y tropas si Putin solo busca tomar una ciudad. Esto se relaciona con la estrategia reciente del Kremlin de provocar y tantear las fronteras de la OTAN, enviando unos pocos drones o incluso aviones rusos al espacio aéreo de países como Polonia y Estonia. Estas provocaciones no son lo bastante graves para provocar una respuesta militar seria. Por eso permiten a Moscú conocer mejor los límites reales de la OTAN y la solidez de sus lazos. La quinta y última razón para atacar Narva es que, aunque por fuera pueda parecer una ciudad relativamente pequeña e insignificante, en realidad tiene una importancia económica bastante notable. Es el hogar de la fábrica de imanes de tierras raras más grande de Europa, que se inauguró en septiembre de 2025 y fue financiada por la Unión Europea. La planta produce imanes permanentes para su uso en sectores económicos importantes, como la microelectrónica, turbinas eólicas para iniciativas de energía verde y vehículos eléctricos. Es una adición importante al panorama económico europeo, ya que mejora enormemente las capacidades del continente en el sector de tierras raras y permite a la Unión Europea reducir su dependencia de China. Si Rusia invade y toma el control de la ciudad, podría encontrar la manera de usar esta fábrica como ventaja en cualquier negociación posterior con la OTAN o la Unión Europea. Por todas estas razones y otras más, los funcionarios estonios y los residentes de Narva se han estado preparando para una invasión rusa desde hace varios años, y la oposición del país a Rusia ha aumentado drásticamente en tiempos recientes. Como señala el informe de Chatham House, esta pequeña nación báltica ha sido uno de los mayores y más confiables aliados de Ucrania desde el primer día de la invasión, proporcionando a Kiev más ayuda militar en términos relativos que cualquier otro país en el mundo. En Narva, últimamente más habitantes locales muestran interés en la Liga de Defensa de Estonia, el Ejército de Defensa Voluntario de Estonia. Muchos miembros de la generación más joven han optado por enlistarse y recibir entrenamiento militar básico en preparación para una invasión. Pueden involucrarse desde los 7 años de edad, primero aprendiendo habilidades básicas de supervivencia en grupos tipo Scouts, como leer mapas y sobrevivir en la naturaleza, antes de avanzar a habilidades más avanzadas más adelante. Chatham House habló con una de estas voluntarias, María Morozova, de 17 años, quien expresó su disposición a aprender habilidades valiosas y prepararse para el peor escenario posible. Nadie me convenció de venir, vine por mi propia voluntad, quería unirme a una organización más seria donde pudiera contribuir y, si fuera necesario, defender al país. Ella forma parte de una creciente ola de jóvenes estonios, conscientes políticamente y orgullosos de su hogar, dispuestos a hacer lo necesario para defenderlo. Nadie ama la guerra, espero que no llegue a eso, pero si sucede, yo pelearía. Pero Estonia está haciendo mucho más que solo depender de jóvenes para defender sus fronteras. También está reforzando las fortificaciones a lo largo de toda su frontera con Rusia, enfocándose en las áreas que se consideran más propensas a ser objetivo en una invasión, como Narva, siguiendo el ejemplo de otros estados bálticos y países europeos como Polonia, que también han estado trabajando en mejorar sus defensas. Estonia ha invertido fuertemente en cosas como búnkeres, sistemas de vigilancia fronteriza y medidas de defensa avanzada, convirtiendo a Narva, que antes podía parecer un objetivo fácil, en uno de los puntos fronterizos más vigilados y fuertemente asegurados de toda Europa. Las nuevas defensas incluyen más de 60 millas o 100 kilómetros de nuevas cercas fronterizas,
muchas de las cuales están equipadas con sistemas de vigilancia de última generación, caminos patrullados y mástiles de vigilancia. Esto permite al ejército y líderes de Estonia vigilar de cerca cualquier actividad sospechosa o señales de actividad militar en toda su frontera con Rusia. La construcción continúa en las áreas más sensibles, como la región de Sars, donde los caminos que conectaban los territorios de Estonia y Rusia han sido cerrados permanentemente y redirigidos. La cobertura de radar a lo largo del río Narva se expande constantemente, ampliando la visión de Tallinn sobre su territorio y regiones rusas cercanas. Además de las cercas, Estonia también está trabajando arduamente en su línea de defensa báltica, toda una red de búnkeres reforzados, obstáculos antitanque y otras barreras físicas. Eso no solo retrasaría una invasión, sino que podría detenerla por completo en seco. Para 2027, Estonia quiere tener construidos 600 de estos búnkeres de concreto, cada uno especialmente diseñado para resistir bombardeos de artillería pesada y totalmente integrado con unidades móviles, drones y equipos de apoyo de fuego. Con defensas tan fuertes, incluso una nación relativamente pequeña como Estonia, con un ejército que es solo una fracción del tamaño y la fuerza del de Rusia, podría defender su frontera de manera mucho más efectiva, haciendo que cualquier intento de invasión sea increíblemente costoso y caótico para el bando contrario. Y Estonia no se detiene ahí. El país no solo cumple los objetivos de la OTAN, también los supera. Ahora está gastando cerca del 5% de su PIB en defensa, muy por delante de muchas otras naciones miembros, y está usando ese dinero de manera efectiva para financiar reservas de municiones, invertir en sistemas de defensa aérea de alta gama y comprar misiles, drones y más. Además, recibe gran apoyo de los aliados de la OTAN, incluyendo un grupo de combate liderado por el Reino Unido permanentemente en Estonia. Y Tallinn está explorando formas adicionales de reforzar sus defensas, incluyendo la organización de ejercicios militares a gran escala, convocatorias de reservistas e infraestructura de apoyo del país anfitrión, asegurando que las unidades aliadas estén listas para operar y activarse lo antes posible en caso de que surja cualquier tipo de crisis. Como lo dice Hanno Pevkur, el ministro de Defensa de Estonia, el agresor debe saber que si intenta cruzar la frontera, morirá aquí. Ahora puedes aprender cómo Estonia se prepara para sorprender a Rusia si sus fuerzas se acercan a sus fronteras en este video. O mira este video para ver cómo el tamaño no siempre importa, ya que uno de los misiles más pequeños de Estonia podría darle a Rusia un problema enorme. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para seguir escuchando las últimas noticias, militares, desarrollos y análisis de nuevas armas, defensas e innovaciones de todo el mundo.